la obra más excelente y perfecta que existe en toda la creación. Dice Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos todos curados. Vamos a dejarlo ahí porque realmente el capítulo 53 de Isaías es una de las profecías más excelentes que existen en la palabra de Dios. Así que tomen sus lugares y vamos ahora sí a disfrutar del mensaje de la palabra de Dios en esta preciosa tarde. El mensaje principal de la Biblia, de la palabra de Dios, gira precisamente alrededor de este evento histórico, evento único, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es el evento más excelente, el evento que cambió la historia, el antes de Cristo y el después de Cristo. Quiere decir entonces que la obra de Jesús es una obra que realmente trajo algo excelente que aquellos que se han entregado a Cristo han podido descubrirlo. El escritor del libro de los Hebreos dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Es decir, un solo sacrificio, dice la Biblia que nos ha hecho perfectos para siempre, porque estamos dentro del camino de la perfección, estamos dentro del ambiente del Espíritu Santo donde nos estamos desarrollando y estamos como nueva criatura, como nueva especie, creciendo y madurando en el Espíritu para poder alcanzar la meta que Dios nos ha propuesto a cada uno de nosotros. A partir del sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario una sola vez, que hizo perfectos a los santificados, a partir de ese momento dice la Biblia que ya no hay más necesidad de sacrificios por el pecado. Porque la muerte de Cristo ha sido totalmente completa y pudo satisfacer las justas demandas de la ley de Dios. Por eso es que Él vino a cumplir precisamente lo que la ley no podía cumplir. Y se necesitaba que fuera de alguna forma satisfecha esa justicia que era a través de la ley. Y Cristo en su sacrificio, nuestro Señor Jesucristo, es precisamente la base del sacrificio de Él, del Señor Jesús, que Pablo escribió algo muy importante que podemos muy bien analizar en esta preciosa tarde. Pablo escribió: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a subrayar la palabra falta, es decir, todo lo que os falte. Filipenses 4:19. Cuando nosotros venimos al cristianismo, recibimos el perdón precisamente de nuestro pecado original. Y mucho del cristianismo
cree que con el hecho de recibir el perdón de los pecados ya es todo lo que tiene que ver con la vida del cristianismo. Sin embargo, la obra de nuestro Señor Jesucristo alcanza tres áreas principales y muy importantes que hoy vamos a tratar de comprender. Y aquí nosotros encontramos la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Hemos predicado, yo creo, por muchos lugares la salvación de las almas como la única, pudiéramos decir, misión de Cristo. Y sí, efectivamente, en verdad, esto es así. Pero Cristo vino a salvar a los pecadores, vino a sanar a los enfermos y vino a liberar a todos los oprimidos de Satanás. Y surge algo muy importante, una pregunta muy importante: ¿por qué dejamos estas dos otras cosas aparte? ¿Por qué no tomamos realmente el paquete completo de lo que contiene no solamente la salvación, sino los beneficios de la salvación, que es algo que nosotros necesitamos de alguna manera enfocarlo en nuestras vidas para poder ser bendecidos y ser fortalecidos y ser de alguna forma suministrados por Dios para que Él nos dé todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria. A Él sea la gloria en esta tarde. Pero a pesar de que haya personas que quizás lleven al extremo el tema de la santidad, no significa que nosotros no debemos de ministrar la santidad o de hablar de la santidad. Por el hecho de que también haya extremos en el sentido doctrinal de los dones espirituales, no significa que los dones espirituales no existan. Pero nosotros, al leer la Biblia, la palabra de Dios, descubrimos que nuestro Señor Jesucristo invirtió el 50% de su tiempo a sanar a los enfermos, el 25% a echar fuera demonios. Y posicionalmente dice la palabra de Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y en Colosenses dice: en Cristo estamos completos. Colosenses 2, 9 y 10. En Cristo estamos completos, es decir, no nos falta nada. No solamente tenemos la salvación, sino también tenemos la seguridad de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para suplir nuestras necesidades, para bendecir nuestras vidas, para que nada les falte. Este tipo de bendición es precisamente la que cada cristiano tiene que aprender a alcanzar para poder realmente experimentar las bendiciones de Dios. En Hebreos dice que hizo perfectos a los santificados. Es decir, Él hizo la obra perfecta en nosotros. Pero aquí nosotros, abajo, aquí en la tierra, en la experiencia, en el hecho, si nosotros somos honestos, no somos perfectos, ni estamos experimentando sus bendiciones, ni tampoco están muchos viviendo de victoria en victoria. Y la pregunta más importante, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que no estamos realmente experimentando toda la plenitud, todo el complemento, todo lo completo del paquete de la salvación? Hay gentes que creen que no necesitan ser bendecidos en esta tierra por Dios y por eso Dios no los bendice.
No estamos nosotros pidiendo para gastar, como dice la Biblia, en nuestros deleites, sino que estamos pidiendo para que sobreabunde en nosotros las abundantes riquezas de las bendiciones y de la abundancia de Dios, para que podamos nosotros caminar en esta tierra. ¿Por qué? Porque muchos cristianos quizás no saben que hay múltiples beneficios en la muerte sacrificial de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que son nuestras, y necesita la iglesia aprender a apropiarse de todas estas bendiciones. Por eso dijo Jesús que esto era muy importante, que la iglesia alcance lo que es la plenitud de la bendición de Dios, para que todo el tiempo en nuestro peregrinar aquí sobre la tierra podamos experimentar la plenitud de Dios, lo completo del paquete de la salvación que Dios nos depositó, que Dios nos entregó en nuestras manos. Dijo Jesús que todos los que creyeran en Él, estas señales le iban a seguir. A los que creyeren en su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Van a aullar sobre serpientes. También dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y no solo esto, sino también aprender a través de la experiencia, vivir una vida de paz, aprender a alcanzar una vida de armonía en torno al sacrificio de Jesucristo. Porque la paz de Dios en el creyente sobrepuja todo entendimiento. Sobrepuja todo lo que pudiera pasar en nuestro entorno y realmente experimentar que a pesar de lo que esté pasando en nuestro alrededor, guerras, rumores de guerras, hambres, caída de la bolsa, absolutamente todo esto, aunque todo esto a nuestro alrededor esté como un torbellino, nosotros en medio de esa tormenta, en medio de ese torbellino, en medio de eso que está sucediendo en el mundo, tenemos la paz de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque la paz de Dios sobrepuja todo entendimiento y guarda nuestros pensamientos y guarda todas nuestras emociones en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la diferencia entre aquel que ha creído en Cristo y aquel que no ha creído en Él. La paz de Dios debe de morar siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tenemos que aprender a gozar de una vida de paz y de armonía. Pero la incredulidad es aquello que nos mantiene probablemente marginados y separados de todos los beneficios y las bendiciones que hemos nosotros ya obtenido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 es el capítulo más completo respecto a la obra perfecta, completa y consumada por nuestro Señor Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. Ahí donde leímos Isaías 53, 4 y 5, vemos que llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, vean ustedes todos los beneficios, por nuestras rebeliones. Número 1, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de la paz que ahora disfrutamos fue sobre Él, y por sus llagas fuimos todos nosotros curados. Vean ustedes lo importante, la obra de Jesús, la obra de Cristo.
¿Qué es lo que nosotros encontramos aquí en esta porción del libro de Isaías? Vemos sustitución. Todo eso que Jesús pasó, lo pasó por nosotros. Fue el sustituto para poder alcanzar todas esas bendiciones. Y veamos todo lo que Cristo en la cruz del Calvario llevó en nuestro lugar. Y esto es para que tú y yo ya no los llevemos. Por eso es el sustituto. Para que tú y yo ya no carguemos con todo eso. Para que tú seas libre de esa maldición. Y que comiences a apropiarte de cada uno de los beneficios y bendiciones y que podamos disfrutar y puedas tú disfrutar de una vida en abundancia. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y vemos que no solamente muere por los pecados, sino que también se está llevando nuestras enfermedades físicas de nuestro cuerpo. No solamente murió para que podamos alcanzar la salvación, sino para también ser bendecidos de Él, para que mientras estemos aquí sobre la tierra, nada nos falte. Qué precioso es la Biblia. No siempre significa que la enfermedad venga de Satanás, sino que dice la Biblia, vean ustedes lo que dice Primera de Corintios capítulo 11, versículos 29 y 30. Primera de Corintios 11, versículos 29 y 30. Vemos aquí, en esta porción de la Biblia, que había personas que creían en Jesús, pero que vivían en desobediencia. Comían juicio cuando venían a tomar la cena del Señor. Y en el versículo 30 dice la razón por las enfermedades que pueden llegar a la vida de un cristiano. ¿Por qué puede llegar no solamente la enfermedad, el debilitamiento, sino que puede llegar aún hasta la muerte, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo? Cuando dice que muchos duermen, significa que estos por su desobediencia, cuando venían y tomaban la cena del Señor, se enfermaban porque lo hacían indignamente, es decir, por el pecado. Porque el pecado hace que nuestro sistema inmunológico se debilite. Y notamos entonces que de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice, que las enfermedades no siempre vienen de nuestro adversario, sino a veces la desobediencia puede traer este tipo de maldición a la vida del creyente. ¿Qué es lo que hace Dios cuando alguien entra en desobediencia? Vemos que en lugar mejor de Dios de restaurarle la salud, dice, mejor me lo llevo para que no siga pecando. Increíble lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué es lo que hace el pecado? Debilita nuestro sistema inmunológico. Nuestra mente se envuelve en una mente confundida, una mente que ya no razona, que ya no está muy bien, porque el pecado destruye todos este tipo de actitudes que nosotros tenemos que desarrollar como cristianos de Dios, como hijos de Dios, como cristianos. Gloria al Señor. Hay otras veces que le place a nuestro Dios y Salvador Jesucristo probarnos.
por alguna cosa que a lo mejor Dios quiere enseñarnos, a lo mejor nos quiere probar. Pero Dios solamente lo va a hacer si estamos viviendo en obediencia. Como en el caso de Job, fue probado por Dios. ¿Por qué probó Dios a Job? Porque vivía en obediencia. Es muy difícil que Dios quiera probar a alguien en desobediencia. Se vuelve peor, de rebelde, y no entiende lo que Dios está haciendo con él. Sin embargo, Job entendió perfectamente lo que estaba pasando con él, lo que estaba pasando con su vida, y supo desde un principio que Dios lo estaba probando. El que no es obediente no va a entender eso. Y si entra en pecado y no entiende lo que está pasando en su vida, Dios dice, mejor me lo llevo. Entonces, quiere decir que Dios, para probarnos, tenemos que estar viviendo en obediencia y en armonía mental y física con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero mientras tanto, podemos reclamar los beneficios de la salud. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Número 1, llevó nuestras enfermedades. Número 2, llevó nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Y para qué dice que somos curados? ¿Curados de qué? Curados de nuestras enfermedades, curados de nuestros dolores, curados de nuestras rebeliones, curados de nuestros pecados, de nuestra falta de paz. Es decir, que abarcan todas estas áreas de nuestra vida y necesitamos aprenderlo para entender que de cada una de estas cosas dice la Biblia que fuimos curados. Todas las cosas que eran justas que yo las llevara, Él, nuestro Señor Jesucristo, las llevó en mi lugar para poder adquirir todos esos beneficios que ahora nuestra vida espiritual, nuestra vida física, nuestra vida mental, nuestra vida emocional está disfrutando al máximo con nuestro Señor Jesucristo. Y esto es precisamente fue algo que fue sustituto, donde el justo muere por los injustos, el santo muere por los pecadores. Aquel que no conoció pecado por nosotros en la cruz del Calvario, dice la Biblia, que se hizo pecado. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo vino a sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Escúchenme bien, Él vino a sufrir las consecuencias por nuestros pecados. Él sufrió no por su propio pecado, porque encontramos en la Biblia que Él no tuvo pecado, porque Él fue sin pecado. Él no fue engendrado por voluntad de varón ni de ninguna manera, sino que fue engendrado por voluntad de Dios. Y al ser engendrado por obra del Espíritu Santo, eso significa que Él era un hombre sin pecado. Porque nosotros, desde el momento en que nosotros somos engendrados, dice David que en pecado me concibió mi madre. Desde el momento
de la concepción, ya traemos la semilla, ya traemos la marca del pecado, ya cada uno de aquellos que nacen por voluntad de varón automáticamente están siendo engendrados en pecado, y es un pecado que dice la Biblia que este pecado así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús no fue engendrado por voluntad de varón, sino que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Así que era santo, sin mancha, sin contaminación. No nació con la contaminación con la que nosotros nacemos. Porque era sin pecado. Porque tal pontífice nos convenía, dijo el escritor de los Hebreos, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y resulta que ahora la obra perfecta de Jesucristo la quieren ligar a una religión. Y no sé si usted ha escuchado por ahí decir esta frase tan mal dicha. Todas las religiones llevan a Dios. ¿De dónde sacaron eso? Un momentito. Buda no llevó los pecados por mí. Mahoma tampoco. Carlos Russell tampoco. Smith tampoco. La iglesia romana tampoco. Los mormones tampoco. Quiere decir entonces que ninguna religión, ninguna, ni tampoco ninguna organización puede salvar. No existe ninguna denominación, ninguna religión, ninguna ideología que pueda salvar. ¿Por qué? Simplemente porque Cristo es el Salvador del mundo y Cristo es nuestro guía, Cristo es nuestro capitán. Y para conocer a Cristo, Él dijo, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No Mahoma, no la religión, no. Aquí está una verdad absoluta, una verdad sobre todas las mentiras del diablo y sobre todas las religiones. Por eso es el camino, Cristo, la verdad y la vida. Es una verdad absoluta. No es mi verdad, no es tu verdad, no es la verdad de aquel, de fulano, de mengano. Es una verdad absoluta que está sobre todo lo que pudiéramos decir que tiene que ver con las ideologías del hombre. Si no existiera una verdad absoluta, no existiera el camino. Porque Cristo es el único camino que nos lleva a Cristo, a la salvación. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. No existe absolutamente ninguna otra fórmula para poder nosotros encontrar la salvación y poder realmente entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él es el que llevó absolutamente todos nuestros pecados. El que llevó nuestros dolores. Él fue el que fue herido por nuestras rebeliones. Y escuchen, Él es el camino, la verdad y la vida. Y no existe ningún otro camino. Y cuando entendemos esto y lo enfocamos claramente en qué está basada nuestra salvación, entonces estamos pisando un fundamento firme, un fundamento el cual es nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y la Biblia dice
que no hay otro fundamento, el cual es Cristo. O sea que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y la Biblia dice, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero si tú estás parado en obras, en sacramentos, en religiones, en sacrificios, en peregrinaciones, en ritos, en liturgias, tu casa se va a desmoronar, porque estás sobre un cimiento falso. No hay otro fundamento, que es solamente Cristo. Dice Isaías 53:10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, escuchen ustedes, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por las gordías y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, la obra de Dios tiene que ser prosperada. Comenzando, dijo Jesús, de Jerusalén, me seréis testigos y todos me conocerán. La obra de Cristo expió nuestro pecado. Nadie más, absolutamente nadie más. No las peregrinaciones, no la religión, sino que fue Cristo el que expió mi pecado. Él fue el que hizo posible que pudiéramos nosotros verdaderamente disfrutar de una vida que le agrada a Él. Él fue el que pudo lograr sacarnos del lodo cenagoso donde nos encontrábamos. Él fue que hizo posible que nuestros pecados fueran emblanquecidos cuando eran de lo peor. Dice la Biblia claramente que Él hizo esta obra excelente, maravillosa en todos aquellos que le sirven, que le aman, que están delante de su presencia y están conscientes de la presencia de Dios en todo momento de sus vidas. Tenemos que estar conscientes de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra expiación del griego es la palabra kafar y significa cubrir. Es decir, Cristo en la cruz del Calvario cubrió, borró, nos limpió de todo pecado. Eso fue lo que hizo Jesús. Esa fue la obra de nuestro Dios y Salvador. Cristo muere para que nosotros podamos tener la vida eterna. Dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, porque esa es la consecuencia del pecado. Vean ustedes de dónde nos libró Jesús. Y se refiere aquí a dos tipos de muerte. Una es la muerte física. Cuando Adán pecó, en ese momento su cuerpo comenzó a desgastarse celularmente. Comenzó a morir y a envejecerse físicamente. Pero al mismo tiempo, Adán se separó espiritualmente de Dios. Y en la Biblia, la muerte espiritual es la separación de Dios. Es decir, que hay dos daños colaterales por causa del pecado en el hombre.
Uno, la ley de la entropía, que todo se desgasta. Otra, la separación de Dios. Imagínense separados de Dios, que es la muerte espiritual. Y cada uno de nosotros nacimos con esa maldición por el pecado. Y esta maldición tiene su origen precisamente en la sangre. Allí es donde está esa maldición, porque a través de la sangre es transmitida de generación en generación esta maldición, porque dice Levíticos capítulo 17, versículo 11, que la vida de la carne está en la sangre. Y es ahí en la sangre donde se encuentra el germen, ahí donde se encuentra el deterioro y la razón por la que el cuerpo a través del pecado comenzó esta etapa de desgaste. Y cuando la Biblia dice que nosotros somos de una misma sangre, o sea, todo el linaje a través de los tiempos es de una sangre. En Hechos 17:26 dice que de una sola sangre vinieron todos los linajes de la tierra. Eso significa que cargábamos con una maldición, cargábamos de alguna manera con esta maldición en el origen que tiene que ver con la sangre y se vino transmitiendo a través de las generaciones. Ahora bien, en Hebreos 9:22 dice que todo es purificado según la ley con la sangre. Y si no hay remisión de pecados, entonces quiere decir que esa maldición todavía nos persigue. En Hebreos capítulo 9, quiero que ustedes lean conmigo esta parte, versículos 13 y 14. Encontramos que el derramamiento de sangre de machos cabríos, de becerros, traía solamente algo que cubría el pecado. Solamente lo cubría. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa es la razón por la que encontramos el derramamiento de sangre en la ley, en los sacrificios que se hacían en el tabernáculo o en el templo. Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza rociada de los inmundos santifica para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y no solamente va a purificar, va a limpiar nuestra carne, nuestra sangre, sino que también limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que podáis servir al Dios vivo. Es decir, Cristo muere para que recibamos la vida eterna, y que de esta forma es como Dios determinó que bajo su sangre preciosa, bajo el derramamiento de sangre, nos limpiaría de todo pecado. Y eso significa que cuando somos rociados con la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, esto nos da libre acceso a la comunión, a la presencia con Dios y la fórmula para tener comunión con Él. Esto es algo que necesitamos constantemente recordarlo, para que nos demos cuenta de la obra tan maravillosa y excelente que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Imagínense ustedes, Él sufre para que tú seas sanado.
Él muere para que tú seas resucitado. Y dice la Biblia que se empobreció para enriquecernos. Todo esto encontramos que son precisamente los beneficios de lo que realmente sucedió en la cruz del Calvario. Qué grande es Dios, qué grande es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No tenemos con qué pagar. No hay forma para decir, ya ahora he podido realmente dar todo lo que soy y ya todo lo que di. Yo creo que Dios ya está feliz con todo lo que yo he hecho por la obra de Dios. No, yo creo que nunca podremos realmente cubrir la deuda que tenemos con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por esa obra preciosa que realizaste a nuestro favor. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa tarde. Gracias, Jesús, gracias, gracias, gracias. Vemos entonces, pues, que Jesús se hizo maldición por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Era la forma de lo que dice Deuteronomio 21, 22 y 23. Esta era la forma en que su ira estaba contra los pecadores. Porque después de la ejecución de un pecador se permitía que el cuerpo fuera colgado de un árbol por el resto del día como un despliegue o una forma de despliegue público de las consecuencias de la desobediencia. No obstante, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio, el cuerpo no debería de permanecer en el árbol de un día para otro. Y nosotros encontramos en el libro de Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14, que Cristo nos redimió de esa maldición. Impresionante, qué precioso es. Nos redimió de esa maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito cualquiera que es colgado en el madero, o que es colgado en un árbol y exhibido por la maldición del pecado que lo perseguía. Imagínense ustedes, si Cristo no hubiera venido a derramar su sangre, ¿cuál sería nuestra condición? ¿Dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos? Él vino a redimirnos de esa maldición. La palabra redimió del griego era usada con frecuencia para hablar de la compra de la libertad de un esclavo o de un deudor. Eso es exactamente lo que Cristo hizo. Cristo se convirtió en el comprador, literalmente en el comprador de los creyentes. La Biblia nos dice: porque comprados sois por precio. Comprados sois por precio. Cristo compró nuestra salvación. Por eso dice el apóstol: comprados sois por precio, glorificad pues a aquel que hizo esto por nosotros. Glorificadle con todas tus fuerzas. Dile: gracias por tu sangre preciosa. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pónganse de pie en esta tarde. No hay condenación para los que están en Cristo. La condenación es algo que ya está muy lejos.